Bien, vamos con la presentación número 11 en la serie Territorio, Ecosistemas y Ambiente, para hablar específicamente de los bosques amazónicos del Perú, su contribución a la seguridad climática por un lado, pero sobre todo al desarrollo sostenible nacional. Aquí les estoy solicitando mirar esta lectura 11, El futuro climático de la Amazonía, de Antonio Donato Nobre. Él es un científico brasileño que ha escrito un libro muy bello, muy poético, pero con una base científica muy interesante sobre el rol de los árboles en el ciclo del agua. Sorprendente el rol que tienen las aves y las constataciones del científico que ustedes van a ver en esta lectura. Bien, para hablar de bosques, siempre tenemos que pensar en las imágenes de nuestros bosques amazónicos de selva baja. El primero de arriba es selva alta, evidentemente, se notan los cerros pelados, sería la distancia, o bosques andinos amazónicos. Luego el gran llano amazónico a la derecha y abajo los meándricos ríos que tenemos en la Amazonía y que constantemente están configurando en un territorio muy joven todavía, muy cuaternario, el terreno de lo que es la Amazonía y sus extraordinarios ríos que parecen espejos. Por eso dice la selva de los espejos, Pacaya Tamilla. Porque hay un momento que uno va en un bote, si uno va adelante, pues uno ve el agua que se mueve, si uno está flotando en el aire con los bosques a los costados. Bien, esa es la parte poética. Resulta que en el Perú, además, por supuesto, de bosques amazónicos, tenemos bosques secos, en el norte especialmente, en Piura Tumbes hay bosques secos, en Tumbes tenemos bosques, cerros de Amotape y otras áreas protegidas para estos bosques, y en el caso de Piura y Lambayeque tenemos bosques importantes de tipo árido. Tenemos los bosques andinos que están tratándose de recuperar con especies nativas, y con la introducción también de especies se ha hecho mucha reforestación con pino y eucalipto, pero esos no son bosques, esos son bosques forestados, no son bosques naturales o nativos, y sobre todo los bosques amazónicos, que son más del 95% probablemente. ¿Cuál es la importancia de los bosques? Los bosques son sumamente importantes en el Perú porque juegan un rol. En primer lugar, ocupan una enorme extensión en nuestro país. El Perú es uno de los 10 países del mundo con mayor superficie de bosques en el mundo. Es el cuarto en superficie de bosques tropicales en el mundo, después de Brasil, Indonesia, Congo, y viene el Perú. Y el segundo con mayor cobertura forestal en América Latina, también después de Brasil. Entonces, es una riqueza, es una extensión grande, forma parte del 65% de nuestro territorio, los cuales el 57% menos son bosques realmente. Y a nivel nacional, pues además de ocupar más de la mitad del territorio, si bien es cierto, no hay gran población, tienen un rol ecosistémico sumamente importante en el mantenimiento de las lluvias, de la humedad, del clima, y en atemperar nuestro clima, hacer un poco de aire acondicionado, no solamente en el Perú, sino que nuestros bosques forman parte de la Amazonía, que es una extensión enorme de boscosa que regula el clima mundial en cierto sentido. Estos bosques nuestros, como vemos en el mapa, es el mapa de concesiones de explotación de hidrocarburos en la Amazonía. Lógicamente hay una historia de acumulación, pues, de combustible fósil en la Amazonía, y hay un enorme interés en sacar ese combustible fósil de allí, que ha tardado millones de años en hacerse, para gastarlo en unos cuantos decenas de años, como venimos haciendo. Entonces, este es uno de los problemas importantes. Es impresionante la cobertura, pero eso no significa que no se pueda extraer el petróleo. El área de exploración no es necesariamente el área de explotación. Eso se ve claramente en los yacimientos de gas de Camisea. Era una enorme área de exploración, pero lo que ocupa actualmente entre la refinería y los
el gasoducto, los pozos mismos, etcétera, no se llega ni a las 100 hectáreas. Siempre y cuando se haga un cuidado en la explotación y en de los recursos, puede haber convivencia. Pero ¿es esa la mayor utilidad de la Amazonía? Probablemente no. El otro problema que tiene la Amazonía es los procesos de deforestación. Como vamos a ver con cifras más adelante, la Amazonía se está deforestando, se está perdiendo su riqueza. Siempre ha habido el mito pues, de la Amazonía ubérrima, de la Amazonía productiva, etcétera, lo cual es falso. En la Amazonía no hay suelos, con muchas excepciones, que es la zona de San Martín, el Guayaga Central, el Bajo Mayo, tienen suelos de primera clase, son una excepción. Y el resto de la Amazonía baja, sobre todo, los suelos son sumamente pobres. No hay más de 10 centímetros o 2 centímetros de capa acumulada en muchos años que puedan ser utilizadas de manera para los árboles extienden sus redes, usan lianas, hay un proceso de micorizas, de hongos que producen y transforman los nutrientes, pero no hay profundidad, no hay raíces como en los árboles de las áreas templadas. Y esto da una falsa ilusión. Una vez que se elimina el bosque, se eliminó todo potencial. El potencial de la Amazonía está de 10 centímetros hacia arriba, no hacia abajo, no hay suelo útil. Sin embargo, se sigue pues deforestando, y aquí hay deforestación grave, aquí en la selva central, y muchas zonas de deforestación. Veamos lo que está pasando aquí en Madre de Dios, a lo largo de la carretera transoceánica. Está clarísimo, esta es la carretera transoceánica, con la explotación del oro y otros elementos. Entonces, la deforestación es un proceso que tenemos que detener. El otro mito y el otro problema es creer que la Amazonía está vacía de pobladores, y eso tampoco es cierto. La Amazonía está cubierta de poblaciones indígenas que están allí muchísimo antes de que llegara el amigo Colón, el amigo Pizarro al Perú, que tienen el derecho de continuar ocupando estas tierras y que son los que saben utilizarlas de mejor manera. Que haya muchos contaminados con la civilización occidental y que no estén haciendo lo que debieran hacer, puede ser. Pero en esencia las comunidades indígenas son la esperanza de mantener los ecosistemas amazónicos en pie. Y acá hay un proceso de titulación, que es lo que puede garantizar el tema, y esto está sujeto a muchísima discusión, el proceso de adaptación. Acá están no solamente las comunidades, sino están las áreas protegidas. Acá está Pacaya Tamiria, el Manu, Oaxaca Sonene y otras zonas. Y es curioso que las áreas donde están las comunidades indígenas asentadas son las que menos deforestación tienen. Las zonas con mayor concentración de deforestación son aquellas como esta, en la cual no están las comunidades mayormente. Esas son áreas de mayor pérdida de bosque, como vimos anteriormente. En la Amazonía estamos deforestando así. Anualmente se están deforestando alrededor de un promedio de 110 a 120.000 hectáreas al año, lo cual es enorme. Recordemos que un hectárea son 10 campos de fútbol. 120.000 hectáreas es una barbaridad. Este es el acumulado solamente del 2001 hasta el 2010, el acumulado de deforestación anual. Como vemos, hay una tendencia sumamente preocupante de la deforestación en la Amazonía. Y lo que tenemos que hacer allí es tener una estrategia. El Ministerio del Ambiente, junto con el Ministerio de Agricultura, junto con las regiones, finalmente ha habido una capacidad de concertación gubernamental y con los interesados, el sector privado que ya tiene las concesiones forestales, el sector de organizaciones indígenas que tienen 20 millones de hectáreas ocupadas en la Amazonía, los sectores de los gobiernos regionales, las ciudades, los ocupantes precarios, etc. Porque mucha de esta, no sé exactamente, pero es bien alto, el porcentaje de esta deforestación, que es microdeforestación, deforestación de pequeñas unidades para sembrar 1 o 2 años y luego dejarlas abandonadas por 6 o 8 años. Este proceso de deforestación ya no se recupera bosque primario, se recupera un bosque secundario y no tan rápidamente. Entonces, ¿cómo hacer para evitar esta depredación de la Amazonía a nivel micro? Hay que trabajar con las áreas que expulsan migración, porque no tienen suficientes tierras, porque no son suficientemente eficientes y productivas esas tierras, que son
se les puede incrementar la productividad, o evitar que se muevan de áreas ya deforestadas, tratar de intensificar el uso de áreas ya deforestadas para que no se siga deforestando el bosque primario. Lo lamentable es que el bosque primario no tiene dueño, es del Estado. Esa es la otra tragedia del bien común. Al ser un bien común, no es de nadie. Entonces hay que manejar la legislación, hay que manejar estrategias. Eso se está haciendo con el Ministerio del Ambiente y la Estrategia Nacional de Conservación de Bosques. Se le ha puesto para la mitigación del cambio climático, porque los bosques son un reservorio de carbono. Y si seguimos quemando bosques, que ya es el 45 y ha sido el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero del Perú, son producto del cambio de uso de suelos, principalmente en bosques. Entonces, todos estos problemas vistos en conjunto y con el interés de la conservación, de la cooperación internacional, tenemos un trato con Noruega por 300 millones de dólares para trabajar en Amazonía, podemos lograr una mejor conservación, limitar la deforestación, cumplir con nuestros compromisos en cambio climático, como veremos luego, y al mismo tiempo preservar la diversidad biológica de la Amazonía y el bienestar de la gente que vive ahí.